Desde la ciudad de Belén, en Palestina ocupada, estamos en Palestina por siempre con nuestro corresponsal, el cientista político Javier Apoy. Javier, qué gusto saludarte. Un abrazo en este Día de la Tierra Palestina. Está saliendo al aire este programa el día 30 de marzo, domingo 30 de marzo, Día de la Tierra Palestina. Un gran abrazo, como te decía. Muchas gracias, saludos a todos ustedes. Partamos por ahí, el Día de la Tierra Palestina. ¿Desde cuándo se instaura esta fecha? Cuéntanos un poco cuál es su génesis. El Día de la Tierra es la primera gran manifestación de los palestinos ciudadanos de Israel, es decir, los palestinos que sobrevivieron la Nakba de 1948 dentro de las fronteras de lo que se convirtió en Israel, que siguen siendo discriminados hasta el día de hoy. En 1976 se iba a llevar a cabo una gran expropiación de territorios de aldeas palestinas en Galilea, incluyendo Arrab y Sajnin, que son de las más simbólicas. Y hubo un movimiento que organizó básicamente a toda la sociedad civil palestina dentro de la entidad israelí, y que llevó a cabo una serie de manifestaciones donde las fuerzas policiales israelíes, en un gobierno laborista, que hay que decirlo, no era un gobierno de la, entre comillas, derecha sionista, terminaron asesinando a un grupo importante de ciudadanos palestinos. Y desde ese día se conoce como el Día de la Tierra. ¿Me hablaste, disculpa, el año? 1976. 1976. Y bueno, antes del 76, después del 76, las matanzas de palestinos a nivel masivo siguen, Javier. Sí, ha sido una realidad desde 1948 y es lo que ha traído Israel a esta región. ¿Israel es un Estado genocida o son gobiernos genocidas? Alguien me decía, si tú Mm. dices Estado genocida, estás negando la existencia de Israel. Si tú dices que son gobiernos genocidas, es distinto. Te lo planteo, son inquietudes que llegan. Es una buena pregunta, es una buena pregunta. A ver, en este momento lo que se puede denunciar es que hay un gobierno genocida. Se puede denunciar que hay un gobierno compuesto por gente que está cometiendo un genocidio. Y es lo que se ha denunciado en la Corte Penal Internacional y en la Corte Internacional de Justicia. No se cuestiona la legitimidad del Estado, sino que se cuestionan las políticas de ese Estado. Pero si nosotros vamos a analizar cuáles han sido las políticas del Estado de Israel desde 1948, en gran medida han sido políticas genocidas. Y eso hay que decirlo. Ahora, Israel como Estado es un proyecto colonial y es una cosa que incluso el creador del sionismo, Teodoro Herzl, cuando se le ocurrió esta idea de sumarse al colonialismo europeo, creando un Estado en Palestina, él mismo lo describe en el libro El Estado Judío, que es como el libro fundacional del Estado de Israel, que eso va a ser un proyecto colonial. Yo sé que en este momento sionistas en el mundo, incluyendo probablemente en Chile, no les gusta cuando alguien dice que Israel es un proyecto colonial, pero fue definido como tal incluso por su propio fundador. Y Palestina era un país con una población, y para que se pueda generar este proyecto colonial se tuvo que expulsar a esta población. Dinámicas de limpieza étnica, como muy bien lo explica el historiador israelí Ilan Pape en su obra magistral, La limpieza étnica de Palestina. Por ende, digamos, uno puede a lo mejor argumentar ambos, pero si nos vamos a basar simplemente en la situación actual, lo que se cuestiona claramente son las políticas de un gobierno, y particularmente Benjamín Netanyahu y algunos otros oficiales. ¿Qué se ha sabido? O sea, ¿qué se ha sabido, por Dios? ¿Cuál es el presente de Palestina, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza? Reitero que estamos conversando con Javier Abué, nuestro corresponsal en Palestina ocupada, desde Belén en esta oportunidad, la ciudad de Belén. Que Belén viene a ser como, para que acá en Chile nos ubiquemos, la Serena Coquimbo respecto a Peyala, por ejemplo, que es la ciudad más conocida por las chilenas y chilenos respecto a Palestina. Claro, están pegadas. Ahora, en cuanto a la pregunta, yo honestamente no sé responder esas preguntas, son muy amplias. O sea, porque cuando uno pregunta cuál es el acontecer que hay en este momento, hay un millón de cosas pasando. Lo concreto es que la situación desde la semana pasada no ha cambiado. Vamos partiendo por eso. De que Israel ocupa toda Palestina, también. De que el genocidio en Gaza no se ha detenido. Continuamos. De que han habido masacres importantes en Gaza durante esta última semana, también es cierto, incluyendo una mezquita, por ejemplo, incluyendo a lugares de repartición de alimentos en Gaza. Recordemos que Israel lleva ya un mes sin permitir que ingresen ayuda humanitaria dentro de Gaza, que es otro elemento más para agregar en el Malaf por violaciones de la Comisión de Genocidio que está llevando a cabo
la Corte Internacional de Justicia. Recordemos de que Israel está en violación de lo que planteó como medidas cautelares la Corte Internacional de Justicia, y es algo que todavía Israel no cumple. E Israel no cumple tampoco sin pagar mucho el precio. La próxima semana van a haber votaciones en Naciones Unidas, particularmente en el Consejo de Derechos Humanos. Aún las potencias europeas no están dispuestas, por ejemplo, a votar en una resolución que llame a que Israel pague un precio por violar sistemáticamente el derecho internacional. O sea, no entrar Están ni dispuestos. pero hay que aclarar bien de repente para evitar confusiones. La potencia ocupante Israel, al evitar el ingreso de medicamentos y de comida a Palestina, está generando que la gente se muera de hambre, entre otras cosas. Claro, y es un crimen de guerra. Pero y hay una cosa muy importante que hay que señalar, porque yo me he fijado, digamos, en algunos comentarios en redes sociales, sobre todo, que la gente que apoya este genocidio plantea esto como si es que Israel estuviese donando estos alimentos, si es que Israel estuviese entregando, Israel en un momento dijo, yo no quiero entregarles más. No, no, son cosas que los palestinos compramos. Y lo que pasa es que Israel controla todas las fronteras para poder entrar o salir de Gaza. Por ende, estos son alimentos que entrega la comunidad internacional, son alimentos que entrega Palestina, palestinos, son alimentos comprados en muchos casos de empresarios palestinos en Cisjordania. Estas no son donaciones de Israel, quiero dejar eso de manifiesto. Israel lo que está haciendo es impedir que esa ayuda humanitaria ingrese dentro de Gaza, pero ellos no tienen absolutamente nada que hacer ahí, entendiendo que como potencia ocupante ellos tienen una responsabilidad de que la ayuda humanitaria ingrese e incluso ellos por pagar por esa ayuda humanitaria. Ni siquiera esa parte se está cumpliendo en este caso. Bueno, Israel que es tan amigo de la impunidad, eso no lo, no lo digo yo, lo dicen las resoluciones de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que no las cumple. ¿Qué explicación das? ¿Es que puede dar alguna explicación si que alguien se la pide, aunque sea lo políticamente correcto, para no dejar entrar ayuda humanitaria a Palestina? Es para poner presión, no quieren. Así de simple. O sea, el, no quieren. ¿Qué explicación? Mira, yo creo que incluso dentro, si uno va a estudiar la historia de Chile, yo creo que incluso en los peores momentos de la dictadura, los servicios de seguridad de la dictadura en Chile tenían que dar más explicaciones que lo que da Israel en cuanto a, a estos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que está cometiendo. Y es una realidad. Chile se comprometía, la diplomacia chilena está involucrada constantemente en la década del 70, por ejemplo, la década del 80, en intentar explicar lo que estaba sucediendo en Chile, debido a que habían acciones concretas. Estaba la enmienda Kennedy, por ejemplo, que era un embargo de armas que se llevó a cabo en contra de Chile. Chile estaba aislado diplomáticamente, que no es el caso de Israel. Eh, el embajador de Israel en Chile, por ejemplo, sigue metiéndose en política interna de Chile constantemente. Eso es una violación de la Convención de Viena. Yo no sé si es que en el Ministerio de Exteriores de Chile ha habido alguien que le haya llamado la atención al representante de Netanyahu en Chile por esa clase de cosas. Pero lo cierto es que la diplomacia israelí, que en algún momento fue probablemente lo más notable que tenía el Estado de Israel, es donde estaba, digamos, la versión más fina de Israel, donde hay gente como Abba Eban, como Moshe Sharet, como Shlomo Ben-Ami durante los últimos años, se ha transformado en la diplomacia del genocidio. Y esa diplomacia del genocidio, digamos, no está aislada en gran parte de Occidente, y esa es una realidad que se tiene que seguir viviendo. Ellos están acostumbrados a escuchar condenas, pero no están acostumbrados a pagar un precio político o legal por lo que está pasando. Por eso la histeria de la oficialía israelí y de los aliados pro genocidio que tienen en gran parte del mundo, incluyendo en Chile, en función de lo que se está llevando a cabo tanto en la Corte Internacional de Justicia como en la Corte Penal Internacional. Mira, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando Chile se involucró en los alegatos de la Corte Internacional de Justicia. Yo tengo la respuesta, pero no la voy a dar acá, pero simplemente para el que está escuchando planteo las preguntas. El señor Ascanio Cavallo, por ejemplo, que escribió en La Tercera una columna llena de falsedades en contra de que Chile se involucrase en el caso de la Corte Internacional de Justicia. ¿Alguien se ha preguntado qué le dio el briefing para que escriba esa sarta de invisibilidades que escribió? Entonces, digamos, hay un movimiento, hay gente que está involucrada, hay un lobby en función del genocidio. Uno el que se pone en favor del gobierno israelí hoy en día ya no puede ser considerado como pro-israelí.
es pro genocidio, es pro colonización, es pro apartheid. Esas son las políticas del gobierno israelí. Y quien defienda en este momento la impunidad de Israel está defendiendo un genocidio, y es la realidad. Javier Aboid desde Palestina Ocupada, desde la ciudad de Belén en Palestina por siempre, de Radio Universidad de Chile, junto a Radio Cultura 94.3 FM en Santa Fe, Argentina, Radio El 9.cl, Radio Voces de Araucarias. He leído que hubo manifestaciones en la franja de Gaza en contra del grupo Hamas y de la potencia ocupante Israel. ¿Se nos puedes aclarar esto? Es muy importante porque gran parte de la propaganda que se ha llevado a cabo en función del genocidio israelí es que la población civil es responsable de los actos de Hamas. Hay líderes israelíes, como por ejemplo el presidente Herzog, que ha señalado abiertamente de que en Gaza no existen los civiles inocentes, por ejemplo. Y no, y la gente que está sufriendo un genocidio por parte de Israel, gran parte de ella está completamente en contra de Hamas y de su gobierno. Hoy en día existe en Palestina un problema importante de liderazgo. Hace mucho tiempo que la gente no puede elegir cuál es su liderazgo. Hay actitudes que están llevando a cabo milicianos de Hamas que son realmente reprochables, condenables, y que espero que en un momento que haya, que el día después de este genocidio, quienes sean responsables de esas actitudes en contra de ciudadanos palestinos en Gaza sean juzgados por tribunales palestinos también. Y eso es una realidad. La gente se está manifestando en muchas partes de Gaza en contra de las políticas que está llevando a cabo Hamas, pero también hay que decirlo, hay quienes han aprovechado esta clase de manifestaciones para sumarse o sea, por ejemplo, que hayan voceros israelíes que estén saludando esta acción de la población palestina mientras les están lanzando bombas y no permiten que les ingrese alimentos, realmente, o sea, no es ni Eso siquiera es una reprochable, digamos. ironía, es una falta de respeto, es una ironía, claro. Totalmente, totalmente. Sí. Entonces, digamos, estas son manifestaciones de palestinos en contra de un movimiento palestino. Y son manifestaciones que se deben tomar con atención. Creo que las declaraciones sacadas por Hamas durante los últimos días son completamente reprochables y condenables. La gente que está en las calles no son espías israelíes, aunque hay que decir de que se entiende cuando hay líderes israelíes que salen a recibir esta clase de manifestaciones, de que no hacen nada por ayudar a las demandas legítimas de la población palestina en Gaza. Y la autodefinida como la única democracia de Medio Oriente, que es la potencia ocupante de Palestina, Israel, leía en las últimas horas, Javier, si tú me lo puedes confirmar o no, que ahora Israel quiere que el Ejecutivo nombre a los jueces en Israel. ¿Es así? Bueno, bueno, por esas cosas hay manifestaciones en Israel. O sea, en Israel no salen decenas de miles de personas a detener el genocidio, pero esta otra clase de cosas son muy importantes para un sector de la sociedad israelí. Eh, sí, es así. Netanyahu está construyendo el Estado que él quiere y está generando una crisis dentro del movimiento sionista bastante importante. Eh, pero también hay que decirlo, porque muchos, eh, no quiero dar como ejemplo a la señora Patricia Politzer de nuevo, pero mucha gente que se autodenomina como progresista y sionista, que yo creo que es una contradicción en sí mismo, pero eso no soy yo el que lo va a definir. Eh, no les importó mucho y de hecho han abogado por la impunidad de Israel durante todos estos años. Y otra gente decía, miren, ojo, porque si el señor Netanyahu se acostumbra a violar el derecho internacional de tal forma, se va a acostumbrar a violar el derecho de cualquier forma, no solamente el derecho internacional. Entonces lo que estamos viendo, yo creo, es una traducción de lo que ha sido toda esta política de impunidad garantizada por la comunidad internacional de Israel. Hoy en día Netanyahu se siente por encima de la comunidad internacional, por encima del derecho, y por ende, ¿por qué no hacer lo mismo dentro de su propio Estado? Recordemos que acá quienes se están, que el sistema judicial israelí es un sistema extremadamente racista, partamos por eso. Alguien puede salir y decir, no, es que hay dos jueces que son palestinos de Israel, es que ya está bien. También había un estudiante africano, digamos, en Harvard de la década del 50 y siempre lo ponían como ejemplo. Ese no es digamos, La tónica. claro. Acá es un sistema judicial que implementa una serie de leyes que son racistas, que han sido denominadas por Human Rights Watch y Amnesty International, entre otras organizaciones, como un sistema de apartheid, donde hay decenas de leyes que discriminan solamente en contra de la población palestina, que afectan todos los aspectos de la vida, incluyendo con quién uno se puede casar, llegando a eso, o el acceso a recursos naturales. Esa es una realidad, por un lado, pero por otro lado está de que hay gente que dice, bueno, aceptamos esa parte, pero no queremos más que eso. Y por eso hoy día hay manifestaciones dentro de Israel
que se están llevando a cabo por esta situación. Bueno, recordando al expresidente de Chile, Ricardo Lagos, veamos el vaso medio lleno. México, en las últimas horas, ha reconocido al Estado de Palestina. No, lo que ha hecho México es reafirmar un reconocimiento. México lleva un tiempo ya reconociendo el Estado de Palestina, pero México era uno de los últimos países en Latinoamérica que no ha reconocido a Palestina. Hoy en día, si no me equivoco, solamente queda Panamá sin reconocer a Palestina. Em, Ahora, es importante entender de que en México el proceso que está llevando a cabo la presidenta de México es muy interesante. Ella se ha mostrado con mucha dignidad. No es fácil ser una presidenta, mujer progresista, frente y que tenga la frontera más amplia con los Estados Unidos de Donald Trump. Y lo que está haciendo ella realmente desde esa perspectiva es reafirmando una vez más la independencia de México y particularmente en este caso en relaciones internacionales. Ella, que por lo demás hay que decirlo, es de origen judío, la presidenta de México, pero ella ha demostrado mucha solidaridad con Palestina, lo que una vez más sale a relucir de que uno no tiene que ser antijudío o antisemita para ser pro-Palestina, que son de las cosas que Bueno, aquí también en Chile existen muchas los veces... judíos, aquí en Chile y en el mundo existen los judíos antisionistas, pues, de hecho. Y son muchos, y son muchos. Claro, pues, Sí, hay que decirlo. Lo que pasa es que son esta gente que insiste en mezclar las abrazar cosas. cualquier cosa que Israel diga, Mm, ujú. digamos. ¿Cómo puede hacer que un genocidio se perpetúe? Mire, yo hay una candidata presidencial, por ejemplo, en Chile, Evelyn Matei. Evelyn Matei sacó una declaración en contra de los ataques de Hamas el 7 de octubre, que creo que puede ser muy legítimo. Es legítimo, por lo demás, condenar un ataque en contra de civiles, en el caso que se dé. Después se ha quedado completamente callada. O sea, lo que queda de manifiesto de que o sus asesores no entienden o más de 50.000 palestinos asesinados no valen lo que 1.200 israelíes que murieron el 7 de octubre valían para ella. Y esa dinámica en la comunidad internacional se ha dado bastante, pero hay gente, por ejemplo, como la presidenta de México, que tiene una posición bastante firme al respecto. Y creo que se la ha jugado de esas formas. Por lo demás, la embajadora de Palestina en México es una tremenda embajadora. En mi opinión personal, es lejos la mejor diplomática palestina en el continente. Ella tiene experiencia en Naciones Unidas de mucho tiempo y fue embajadora en Uruguay, que no es fácil ser embajador de partido en Uruguay, y ahora está en México haciendo una tremenda labor y creo que realmente Nadia Rashid se mereció este recibimiento, que por un lado puede ser protocolar, pero que también entregar cartas credenciales es primera vez que un embajador palestino entrega cartas credenciales a el presidente, en este caso presidenta de México. Muy importante noticia. Javier Aboid está dialogando con nosotros en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre, espacios de derechos humanos, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Javier se encuentra en Palestina ocupada, concretamente en este momento que sale esta entrevista en Belén. Algo bien importante que tiene que ver con el deporte. Realmente quienes seguimos la pelotita, pero la pelotita más que nada ligada a los sentimientos. A mí me ha pasado eso en los últimos años. Yo te diría que ya no salto con los goles de Palestino. Me emociona mucho más ver la camiseta de Palestina, ver el mapa que tiene de Palestina, ver los colores de Palestina, por ejemplo, a través del Club Deportivo Palestino. Y la Federación de Fútbol de Palestina hizo una transmisión donde estuviste involucrado, Javier, desde Jordania por las eliminatorias del Mundial 2026 que se juega en tres países, Canadá, Estados Unidos y a propósito la presidenta de México en México. Fue tremendamente emotivo porque ustedes hicieron una transmisión precisamente para Chile, entendiendo la cantidad de chilenas y chilenos de origen palestino que viven aquí. Y fue una hazaña realmente lo que logró Palestina derrotando, si no me equivoco, al quien era o es el líder del grupo, Irak, por 2-1, con 2 goles en los últimos minutos. Y bueno, está en internet la transmisión y fue muy, 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 muy emotivo, como te digo. Y eso es otra de las cosas del vaso medio lleno. No, fue un partido extraordinario. Yo creo que hoy día recién he recuperado la voz después de ese partido, Que se jugó porque, En Jordania, aclarémoslo de nuevo. claro, que llevó una polémica también, pero no vamos a entrar en detalles de eso, que tiene que ver con un tema de que los seguidores del fútbol iraquí estaban muy frustrados de que el estadio estaba lleno de gente de Palestina. Ellos decían, teníamos que jugar en un lugar neutral. Pero no, el lugar no tenía que ser neutral. Palestina tendría que haber jugado en Palestina. Éramos locales. Nosotros jugamos en el Basra, en Irak, durante la primera rueda de esta tercera etapa clasificatoria al Mundial en Asia. Perdimos 1-0 en el último minuto prácticamente. Y habían 60.000 hinchas de Irak en el estadio y no dijimos absolutamente nada. Eran locales. Pero bueno, se jugaron dos partidos en esta fecha FIFA. Se perdió con Jordania lamentablemente 3-1.
y se ganó con posterioridad a Irak con 2-1. Irak que es una selección muy importante en esta región, dirigida por, bueno, la derrota frente a Palestina hizo que se despidiese al entrenador español Jesús Casas, que desarrolló esta selección de gran manera. Hay que decirlo que es un caballero por lo demás del fútbol y espero que le vaya muy bien y que se quede en esta región porque hemos ganado mucho la región en el mundo árabe con Jesús Casas, el entrenador de Irak. Eh, pero Palestina planteó un partido bastante inteligente. Irak tenía toda la responsabilidad de ganar. Recordemos que en la tercera etapa de las clasificatorias en Asia son 3 grupos de 6 equipos cada uno. Los 2 primeros del grupo clasifican directamente al Mundial. El tercero y el cuarto van a un repechaje y el quinto y el sexto terminan eliminados. Palestina tenía que ganar sí o sí, e Irak tenía que ganar sí o sí para estar en posiciones de clasificación directa al Mundial. Palestina ganó, Irak perdió. Palestina ahora queda con la esperanza de poder llegar al repechaje y se juegan las últimas, en la fecha FIFA de junio, se juegan 2 partidos con los rivales directos, que son Kuwait y Oman, donde esperemos de la mejor forma poder trabajar. Ahora, hay que decir una cosa, la transmisión no fue para Chile, fue para quien se conectase en Internet y por ende No, también hubo a gente, ver, cuidado, mucha, pero ustedes hacían de no, acuerdo, pero ustedes hacían alusión no, fundamentalmente a Chile, hablaban de Chile, incluso tú mencionaste en algunos momentos la transmisión del Clavito Godoy, no hablaste de cosas que tuvieran no, que ver pero con Paraguay, ni con Bolivia, ni con Perú, está bien. porque no tenía que hablar de ninguno de esos países ni tampoco, pero en Chile está el Deportivo Palestino. Esa es esa es una realidad que cambia mucho. En el estadio había mucha gente con camisetas de Ah, Palestina, por sí, eso ejemplo. lo nombré, eso Claro, no me llamó claro, la atención, me sorprendió una vez más claro. gratamente, digamos, me Mm, agradó, me claro. agradó. Oye, No, mucha gente. ustedes en la transmisión hacían alusión cuando la emoción ya estaba, pero desbordándolos a quienes estuvieron en ese momento de la Federación de Fútbol de Palestina, se acordaban de jugadores asesinados recién, jugadores de fútbol profesional de Palestina asesinados. Nombraste un entrenador asesinado por la potencia ocupante Israel. Y yo me pregunto, la FIFA no hace nada, y obviamente la FIFA no va a hacer nada, porque con todo el respeto del mundo, Palestina no pesa mucho. Entonces yo me pregunto, ¿no se pueden hacer cosas para que federaciones importantes que están con la causa palestina, hablo de Colombia, hablo de Brasil, hablo de Sudáfrica, ellos encabecen una denuncia ante la FIFA para que le ponga coto a esta situación tal como han sancionado a Rusia? ¿Por qué no pueden sancionar a la potencia ocupante de Palestina e Israel, me pregunto yo, Javier? Con una unión que venga de esos países. Bueno, yo no diría que Palestina no pesa mucho. Yo creo que Palestina tiene un peso mayor que lo que representa el fútbol palestino dentro de la FIFA. El problema para poder ejecutar esto es que FIFA no es Naciones Unidas. FIFA es una empresa. Yo cuando me he involucrado en temas relacionados con la FIFA, yo leía los estatutos de la FIFA y decía, pero perfecto, extraordinario. Israel viola el artículo 10, 12, 15, está fácil, está ahí para mostrarlo. Bueno, FIFA no va a hacer nada al respecto. Ahora, Aunque hay un caso que se está llevando, hay un caso que se está llevando a cabo, hay un caso legal que se está llevando a cabo, y la Federación de Palestina ha dicho que está dispuesta a llegar al CAS, que es la corte no sé cómo se dice en español, pero es de arbitration, de árbitro, o sea, como arbitraje, la sí, corte de arbitraje de los internacional deportes, que tiene que sí, sí. claro, que está en Lausanne, en Suiza. Probablemente se va a terminar llegando allá. Pero lo cierto es que la Federación Israelí de Fútbol es una de las formas que tiene Israel de normalizar su anexión ilegal de territorio ocupado. Es una federación que ha estado incentivando el genocidio, llevando futbolistas a bases militares israelíes, aceptando que sus futbolistas vayan y sean parte del genocidio también, normalizando completamente y no tomando acción en contra del racismo que ocurre en los estadios israelíes en contra de palestinos, de árabes, de musulmanes, de cristianos. Eh, el racismo que hemos visto, por ejemplo, en contra del lateral izquierdo de la selección de Palestina, Ahmad Taha, que es un palestino ciudadano israelí, es impresionante. Impresionante. Yo personalmente vi las amenazas que le terminaron llegando. Y esas cosas la Federación de Fútbol Israelí no las considera y la FIFA las deja pasar. Entonces, claro, son cosas que Pero ¿de qué depende que la FIFA no las deje pasar? Por eso te digo, si Palestina fuera patrocinado junto a Brasil, estoy inventando, Brasil, ya, pero, ya, Sudáfrica, pero, ya, pero son empresas. ¿Quién maneja el bueno, fútbol en Chile? los Se podría, representantes. se podría, se podría decir de que con la posición importante que tiene Chile, con la importancia que tiene Palestino en Chile, podríamos lograr que la NFP
o la Federación de Fútbol de Chile tomase una posición de liderazgo en esto, yo creo que uno también tiene que ser realista dentro de eso. Pero son elementos que se tienen que seguir uniendo y uno tiene que entender de que en algún momento la justicia se va a llevar a cabo. Y para que eso se lleve a cabo, uno debe continuar denunciando los crímenes que se están cometiendo y en este caso el rol que tiene la Federación de Fútbol Israelí, que no es inocente en lo más mínimo, en los crímenes que se están cometiendo en Cisjordania y también en Gaza. Bueno, recordar entonces, Javier, desde Palestina Ocupada, que hoy, 30 de marzo, es el Día de la Tierra Palestina. Hay muchos actos en el mundo, nuestro país no es la excepción, y yo tengo una invitación para hoy en la tarde, 30 de marzo, domingo, a las 5 de la tarde, 17 horas, en la Plaza Ñuñoa de Santiago. Allí va a haber música en vivo, va a haber danza palestina, va a haber poesía, va a haber compromiso con Palestina Ocupada. Hoy, 30 de marzo, el Día de la Tierra Palestina, entonces, 30 de marzo en la Plaza Ñuñoa, muy conocida por todos, 5 de la tarde, nos vamos a estar ahí abogando por una Palestina libre. Javier, solamente agradecerte desde Palestina Ocupada, en este momento desde Belén. ¿Cuánta gente vive en Belén, paréntesis, aproximadamente? En la ciudad de Belén misma no es tanta la gente que vive, son aproximadamente 30.000. Pero en el distrito de Belén hay 220.000 personas que están rodeadas por más de 100.000 colonos israelíes por todos lados. Hay que recordar que en Belén solamente el 13% de la tierra en Belén está relativamente o de forma semiautónoma controlada por Palestina, e Israel puede ingresar cuando quiera. Todo el resto, incluyendo el área de Belén que llega hasta el Mar Muerto, por el este, está controlada completamente por la potencia ocupante israelí. Solamente agradecerte. En este momento, Palestina, el 90% de la población palestina es musulmana. ¿Se está viviendo el Ramadán? No, en este momento se está celebrando el domingo el fin de Ramadán. El fin de Ramadán, bueno, pero está Eh, viviendo. Claro, se ha vivido por un mes, que es una fecha, pues, que es un mes muy importante en el ¿Qué calendario. significa el tema de Ramadán, Javier, si tú lo puedes explicar para los que no entienden? O, lo, Lo o más, no im- mucho. lo más importante para no convertir el programa en un programa de teología es entender de que en Jerusalén existe la mezquita Al-Aqsa, que es uno de los lugares más importantes para el Islam, que es un lugar donde antes de la ocupación israelí mucha gente hacía peregrinaje durante estas fechas en camino hacia Mecca, que es, también de los principales lugares del Islam. Hoy en día Jerusalén está cerrada, muy poca gente pudo llegar desde el resto de Cisjordania ocupada, para que decir desde Gaza, a poder rezar en la mezquita de Al-Aqsa, que por lo demás es algo que yo personalmente y otros palestinos cristianos estamos viviendo en el caso de la Cuaresma, digamos, que nosotros hemos comenzado nuestro ayuno por la Cuaresma, pero prácticamente no hay permisos para poder ingresar en Jerusalén Oriental, que es parte del territorio ocupado de Palestina. Un tremendo abrazo para ti, un honor tener en Palestina por siempre. Un gran abrazo. Saludo a la gente de Palestina Ocupada desde Santiago de Chile. O desde Chile, donde todo el mundo nos sigue también. Que estés muy bien, Javier. Que esté muy bien, adiós.